Bueno, muchas gracias por haberme invitado y un saludo a todos. Buenas tardes. Espero que todos estéis bien, de salud, que tengáis trabajo, que estamos en una época muy complicada y gracias por reservarme este ratito para escuchar un poco mi experiencia, ¿vale? Bueno, como sabéis, los que me conocéis, soy dermatólogo. Llevo trabajando con láseres desde hace 23 años más o menos y desde hace desde el 2016 pues emprendí, trabajaba para otras personas y ahora trabajo para mí. Claro, y yo soy muy friki de las máquinas, entonces para mí la mayor ilusión de todo, después de tanta burocracia, gestión, buscar personal, era qué máquina me compro. Entonces, era mi mayor ilusión, pero también era el mayor riesgo porque tenía que invertir una gran cantidad de dinero y tenía que elegir bien y no equivocarme. Claro, entonces, dando vueltas, lo primero que hay que hacer cuando uno se quiere comprar algo es saber para qué lo quiere. Y en el fondo, mi consulta es una consulta pequeña, una consulta privada pura, no es una consulta de sociedades, y lo que hay que fijarse es qué patologías voy a tratar como dermatólogo, qué me va a llegar. No me van a llegar malformaciones vasculares severas pediátricas, porque no me van a llegar, me va a llegar lo más común. Las lesiones pigmentadas, la gran mayoría de los pacientes van a acudir por léntigos o por melasma. Y realmente los léntigos es el objetivo fundamental de las fuentes de luz. Que lo puedes tratar con crío, con peeling, etcétera, pero como con una fuente de luz no te va a quedar igual de bien, ¿no? Los melasmas no requieren fuentes de luz, también te los manejaba con peeling. Y lo que iba a ser mucho más raro era patología pigmentada extraña, tipo pigmento dérmico, como nebus de Ota, de Ito, pero léntigos hay a patadas y cuanta más envejece la población, pues más todavía. La otra cosa que me iba a llegar, por supuesto, eran lesiones vasculares. Entonces, si las dividimos de cintura para arriba, las haríamos con una fuente de luz de una longitud de onda más corta y de cintura para abajo tendríamos las varices. Pero arriba tendríamos la cuperosis, los spiders, el eritema facial, los puntos rubíes, lago venoso, etc. Entonces yo dije, vamos a ver, tengo dos pigmentos que tengo que tratar, la hemoglobina y la melanina. ¿Y quién lo hace esto muy bien? Pues la máquina más versátil, el sistema más versátil es la luz pulsada. Si voy a un láser, va a ser algo mucho más específico, va a ser un láser para cada cosa. Pero recordamos que estamos empezando y que no tenemos dinero, con lo cual mejor el concepto de luz pulsada, pero una luz pulsada no cualquiera, una luz pulsada que fuera potente, que fuera buena y que cumpliera mis expectativas. Bueno, no os voy a explicar un poco la diferencia entre IPL y láser, pero realmente la luz pulsada es como un grupo de fotones desorganizados que yo voy a domesticar con unos filtros de luz, unos filtros de zafiro o de cuarzo, para, como una radio, sintonizar y con los parámetros adecuados ir a calentar mi target o mi diana. Entonces, la luz pulsada también es cierto que es el que requiere más curva de aprendizaje, es un poco más complejo, porque hace más cosas, ¿vale? Y si nos fijamos en los dos cromóforos diana, lo que vamos a ver es que tenemos aquí la hemoglobina en rojo, tenemos la melanina en marrón y todo lo que yo necesito va a estar generalmente a partir entre los 500 y los 900 nanómetros. Cuando me voy más hacia la derecha, hacia los 1200 en adelante, pues ya y eso me servía un poco para vaso profundo. Pero realmente todo el mogollón de lo que yo voy a tratar va a estar en estas longitudes de onda. Entonces yo elegí una máquina, yo ya conocía Elipse donde había trabajado antes, de hacía muchos años, pues posiblemente, es que ahora no me acuerdo cuando Nuria me presentó el primer Elipse, pero 10 años perfectamente y yo tenía experiencia de haber trabajado y era una ventaja. Entonces, decididamente, como ya lo conocía y encima se había implementado, yo elegí comprarme un Norlis, no solamente por la luz pulsada que tenía, que para mí era muy de fiar y yo había conseguido hacer muchísimas cosas, sino porque también tenía más juguetes asociados, porque iba a venir con mi otro capricho, que luego veremos que era un láser fraccionado no ablativo, ¿vale? Cuando uno se compra una luz pulsada, y en este caso estamos hablando de un Norlis, también te va a haber dos filtros fundamentales con el que yo voy a hacer prácticamente todo.
que va a ser el PR, que es un 530 y va hasta 750 nanómetros, un VL, que es el 555 hasta 950. Con estos dos puedo hacer muchísimas cosas. Ahora, que luego veis que puedo hacer más, puedo depilar y me puedo comprar filtros para depilar o puedo comprarme un filtro un poquito especial con una longitud de onda más corta, que es el 400, con el que incluso puedo hacer terapia fotodinámica y puedo tratar acné, es decir, es una luz, es luz azul, ¿no? Y por supuesto, si tengo pasta, le puedo meter hasta el neodimio YAG para hacer lo que hace el neodimio, que realmente es vascular profundo. Y puedo hacer onicomicosis, pero realmente con estos dos para empezar, el VL y el PR, para mí era más que suficiente. Entonces, lo que me gusta de la luz pulsada es que puedo modificar muchas cosas. Me hace pensar. Cuando ya llevas muchos años, tienes tus recetas de cocina y ya no tienes que pensar tanto. Pero lo bueno es que tengas una máquina con la que tú puedas pensar y puedas adaptarte mucho a tu diana. Entonces, puedo cambiar el filtro de corte, como habéis visto, con los cabezales. Puedo modificar el número de pulsos, es decir, puedo dar toda la energía de una vez, en dos o incluso en tres, pero generalmente para ser un poco más light, la puedo fragmentar en dos pulsos. Puedo modificar la duración de pulso para adecuarme a ese objeto. Esto es muy importante en vascular, porque un pulso largo es para objeto grande, un pulso pequeño para objeto pequeño. Eso es fototermolisis selectiva de toda la vida. Puedo modificar el intervalo entre sus pulsos y obviamente puedo modificar la energía. Y la energía ha de ser una máquina potente para que no se me quede corta. No puedo cogerme un coche que no corra si quiero realmente correr las carreras. No puedo competir. Bueno, pero no os preocupéis porque aunque haya muchas cosas para modificar, estas máquinas, Norlis concretamente, viene con unos parámetros preconfigurados. Y tú puedes poner el preset, es decir, quiero que me quitar arañas vasculares con tal fototipo y no está bronceado. Y te da unos parámetros que no están mal, que son bastante, son sensatos, que tú puedes, cuando coges confianza, subirlos y modificarlos, pero ya de por sí, si eres profano, todo esto te va a ayudar. Y una cosa que me gusta mucho es que si yo no quiero hacer caso a la máquina y quiero hacer lo que me da la gana, porque ya llevo muchos años, pues lo que hago es que utilizo el modo experto, súper experto, con lo cual yo misma me construyo el número de pulso, la duración de pulso, el espacio entre pulsos, los puedo hacer diferentes cada uno de ellos. Entonces, es como que customizo mis parámetros. Una cosa también interesante es que la emisión del pulso es cuadrada, evitando picos de energía que podrían dar un exceso de calor en un momento determinado y pasarnos a la barrera de los efectos secundarios. Una cosa que también los que tenéis el Norlis o el IPSE conocéis es que en el cabezal hay un filtro de agua. Entonces, si el cabezal en sí emite, imaginaos un PR entre 530 a 1200, el filtro de agua le va a quitar toda esa cola de calor final que no necesito, porque hemos visto que la hemoglobina y la melanina absorben más bien pronto, es decir, con longitudes de onda más cortas. Entonces, las longitudes de ondas más largas no me van a ser útiles y van a ser responsables de las quemaduras profundas y que dejan cicatriz. Bueno, pues vamos allá. Entonces, ¿para qué lo utilizo? Por supuesto, number one, rejuvenecimiento. Lesiones pigmentadas. Es raro el paciente que te viene por una lesión pigmentada aislada. Lo normal es que tenga más cosas, pero a lo mejor, bueno, el que quiere gastarse poco o es un paciente joven, bueno, pues súper fácil quitar un léntigo. Yo creo que un léntigo lo puedes quitar con cualquier cosa, pero realmente un léntigo con una, como muchísimo dos sesiones de luz pulsada, yo las voy a eliminar. O una lesión pigmentada un poco más compleja, congénita, a veces tienes suerte y con la luz pulsada puedo ser incluso más cañera que con un Q-switch. Pero lo normal es el concepto de tratar una cara completa, porque una cara tiene muchas cosas. Tiene lesiones pigmentadas, lesiones vasculares, telangiectasis en la nariz, tiene, bueno, a mí eso del poro, que ahora está tan de moda, quiero mejorar el poro, hombre, pues una técnica como esta que calienta los tejidos va a disminuir la secreción sebácea temporalmente y disminuir un poco el tamaño del poro dando luminosidad. Entonces la gente quiere una mejoría global.
Entonces, hacemos caras completas, manos completas, escotes completos. Es decir, yo intento que el paciente se haga sesiones completas porque tiene muchas ventajas. Al tener un spot muy grande, vamos a aprovechar mucho todo el calor, ¿no? del sistema y vamos a estimular la formación de colágeno porque el fibroblasto va a recibir una señal que es la proteína de shock térmico. Entonces, no me estoy limitando a quitar una cosa concreta, sino que trato en global. Porque la cara hemos visto que tiene dos cromóforos. Entonces, ¿cómo voy a trabajar en cara? Pues perfectamente puedo hacerlo con esos dos filtros. ¿Y cómo lo haré? Si el fototipo es claro, me voy a ir directamente a trabajar el rejuvenecimiento con el PR, que es el más corto, el de 530, pero si el fototipo es oscuro, pues a lo mejor empiezo con un filtro más largo y le meto el VL. Y cuando yo quito pigmento sobrante o cuando hay mucho pigmento, pues ya, y lo he eliminado con un VL, me meto en el PR. Entonces, esto cuando ya hacemos un poco formaciones, explicar muy bien cómo eres más agresivo y cómo menos. Recordar siempre, el VL es un filtro un poco más light, es un poco menos agresivo, es un filtro que yo puedo poner más tranquilamente en un septiembre-octubre, pero el PR ahora me lo tengo que pensar un poquito más. Y trabajar con un pulso doble siempre va a ser mucho más fácil que con un pulso único. ¿Vale? Pero estos van a ser un poco los dos sistemas. Y por supuesto, en una misma cara tú puedes modificar, hacer doble pasada, incluso luego rematar cosas que no te han cogido también con una plantilla, con un filtro en concreto. Es decir, no hace falta que seamos todos como de piñón fijo y hacer toda la cara exactamente igual. Como podéis ver, cuando hacemos un tratamiento de luz pulsada y ponemos el gel, lógicamente, para un poco transmitir la energía y que no se pierda, yo pongo muy poquito gel generalmente, salvo que sea un fototipo muy oscuro, que a veces hasta me puedo ayudar con un zimmer. Veis que cuando hay cromóforo, que ahora hay mucho, ahora ha pasado el verano, las pieles están como sucias, aunque no haya lentigos claros, están como muy moteadas, pues hacen este oscurecimiento y eso es normal. Y hay que explicar al paciente que eso es normal. Y en la cara le va a durar una semana y en el escote le van a durar 2 semanas. Pero eso es, cuando eso caiga, va a quedar genial. Y generalmente yo hago de rejuvenecimiento un par de sesiones, como muchísimo 3, espaciadas por un mes. Aquí veis el caso perfecto, o sea, las pequeñas costritas maquillables, esto no se infecta, esto únicamente con una crema epitelizante es más que suficiente y protección solar. Y en los fototipos oscuros le puedes poner una crema despigmentante después para inhibir un poco la pigmentación posinflamatoria. Que yo os digo, me ha pasado mucho más con los Q-Switch que con las luces pulsadas. Bueno, pues típicos casos de la casa comercial y yo también tengo los míos, lógicamente. Es importante hacer un buen diagnóstico, o sea, no hace falta que os repita que todas las lesiones pigmentadas no todas son buenas, que alguna puede ser mala, con lo cual el diagnóstico, a veces con dermatoscopia, tenemos requerimos dermatoscopia para ayudarnos, diagnosticar un léntigo benigno de un léntigo maligno, por supuesto, no podemos cometer el error de disparar algo que no es bueno, que no estamos seguros, y siempre también hacer un diagnóstico con las queratosis seborreicas planas, que a veces no van a coger tan bien, aunque os enseñaré algún pequeño truco con una luz pulsada, ¿vale? Y bueno, pues podéis ver que es que la paciente es que mejoran un montón. O sea, yo creo que es un tratamiento que hay que fomentar además que la gente se haga anualmente porque se obtiene un lustre y se obtiene, o sea, la gente te pregunta, ¿qué es lo que te has hecho? Y obviamente lo puedes complementar con muchas cosas. Entonces, la mejoría de la textura de la piel es lo que más la gente te refiere. O sea, no solamente que le has quitado las manchas, sino que se ve muchísimo mejor. Una piel que no hay un cosmético que lo pueda igualar. Claro, ya si lo combinas con retinoides, con mesoterapia, pues genial. Aquí podéis ver un poco ese brillo que te da la luz pulsada. Y ves que, bueno, no es un antiarrugas, pero hay veces que parece que te ha mejorado hasta un poco la elastosis solar solamente con luz pulsada. Casos como este, con un trasfondo un poco oscuro y mucho pigmento, hay que hacerlos con cuidado. Y hay veces, si tienes que fragmentar en 3 sesiones, pues en 3 sesiones. Hay que tantear mucho al paciente lo que se quiere gastar, los efectos secundarios que puede tolerar, no secundarios, sino inherentes al tratamiento. Entonces, si el paciente quiere que seamos muy discretos, pues habrá que decirle, mira, vale, yo te lo hago, pero en más sesiones, porque esto coge mucho, tengo mucha mecha para calentar.
Ahora, con la época de la mascarilla, la verdad que es una maravilla, porque la gente se deja hacer de todo. Lo que pasa que también es cierto que se preocupan menos por su estética. En los escotes hay que tener siempre mucho más cuidado, porque es una piel que al carecer de tanta glándula sebácea va a epitelizar mucho más tarde y peor. Entonces, no pasa nada porque un escote como este lo hagamos en 3 sesiones, ¿vale? Mejora mucho la arruga del canalillo y si lo combinas con mesoterapia redensificante, pues mejor que mejor. Lógicamente las manos son puñeteras algunas veces porque a veces se mezcla los léntigos con las seborreicas planas. Y la seborreica plana, que ya sabéis que son un poco más mates, parece que las puedes despegar con la uña incluso, no van a coger tan bien, porque no es una lesión pigmentada per se, sino que es realmente una hiperplasia de la piel, ¿vale? Pero las manos igualmente densifican y mejoran, incluso parece que las venas y los tendones se le notan menos. Pero quizá las manos es la zona donde peor lo pasa al paciente, porque las usan mucho, les escuecen, tardan en cicatrizar, entonces aquí hay que ser bastante conservador. Pigmentaciones postinflamatorias, por supuesto que se pueden hacer bajo el trasfondo de fórmulas magistrales con hidroquinona, lo puedes combinar con peeling, pero casos como este de un acné escoriado y pigmentado, pues para mí esta paciente pues fue un caso muy bonito, porque de tener una cara que estaba hecha una pena a que estuviera súper contenta, tratar el acné, que no se escoriara y mejorar esas manchas, ¿vale? Casos mixtos con melasmas en la frente, melasma y léntigo. Pues, ¿qué hacemos primero? Tratamos el melasma con un peeling despigmentante y posteriormente, bajo el abrigo de una fórmula despigmentante, le hacemos la luz pulsada suave, que nos va a venir muy bien para el moteado que pueda tener si hay léntigo coexistente o para la poiquiloderma, que a veces se ve mucho, sobre todo en las frentes de este tipo de pacientes. Que tengo una lesión, esta lesión podría ser perfectamente el típico léntigo seborreica, es decir, no es una lesión pigmentada, ya tiene un cierto grosor y a lo mejor con el PR no me coge. Pues le puedo meter un cacharrazo con el PL, que es mucho más potente, pero es mucho más potente y también hace un poco más de pupa y deja más eritema posterior. Y puedo hacer stacking. Stacking significa que le doy varias veces seguidas en el mismo punto y va a haber una epidermólisis. O sea, aquí no hay fototermia selectiva, aquí hay calor y rudo y la piel se levanta y se quema, ¿vale? ¿Por qué no me hace falta un curso de entrada a lesiones pigmentadas? Porque hemos visto que casi la gran mayoría, el 100% de las indicaciones de pigmentadas las puedo tratar con luz pulsada. A lo mejor me encuentro un Becker o una mancha café con leche, pero es que realmente van mal con todo. Tengo un filtro de 400 para pigmentadas muy difíciles. Y es que un Q-Switch, si me compro uno que sea muy bueno, va a ser solamente para tatuajes o a lo mejor para rematar algunas pigmentadas. Yo no lo necesité. Luego lo compré porque me gusta hacer tatuajes y micropigmentaciones. Pero si quiero un Q-Switch que sea bueno, me voy a gastar mucho dinero y es mucho menos versátil, ¿vale? Y por supuesto un pico. Un pico ya cuesta un pico. La otra parte serían las lesiones vasculares. Y aquí es cuando la luz pulsada va a demostrarme si es buena o es mala. Como hemos visto antes, vamos a ver lo más frecuente, telangiectasias, más gruesas, más finas, pero también vamos a ver poiquilodermas y hay veces manchas en vino de Porto, etc. Hemos dicho que para tratar un vaso grueso necesito un pulso más largo. Eso es fácil. Para el elipse clásico siempre fue muy fácil coger una telangiectasia gruesa. Pero cuando el objetivo es más pequeño, cuando el vaso es mucho más delgado, el gol estándar siempre fue el dye laser. Y los pulsos que daba el elipse antiguo eran demasiado grandes. Entonces nos quedaba un poco corto. Entonces, claro, no podíamos hacer muchas cosas. Todo esto lo tenía solucionado. Vaso grueso, con ajuste. Yo pulsos cuadros utilizo mucho. 15-15, 14-14, los intermedios 13-13, estos pequeños 12-12, 11-11, o sea, 11 julios, 11 milisegundos, 12 julios, o sea, muy fácil, van muy bien, ennegrece, hay un espasmo inmediato, los post inmediatos son brutales, el paciente le enseñas con el espejo y flipa, pero a veces hay que repetir, ¿por qué? Porque las telangiectasias o todas las nasales se abren otra vez. Entonces, a veces hay que decirles que 2, incluso 3 sesiones, sobre todo en las nasales. En el vaso pequeño, pues pulsos más pequeños, eritema posterior, y en los vasos más grandes, mucho edema, ennegrecimiento del vaso,
Y aquí hay que poner un poco de corticoide tópico u oral porque va a haber edema al día siguiente. Este tipo de pacientes tienen mucho cromóforo, va a haber mucha liberación de calor y mucho edema. Pero bueno, salen encantados, encantados porque esto es como estigmatiza mucho. ¿Vale? Este tipo de pacientes pues van muy bien y puedes, bueno, los vasos gruesos no vas a tener ningún problema. O sea, a mí no me ha hecho falta en mi vida con un Norlis o con un elipse utilizar un neodimio para hacer esto, cuando los neodimios tienen mucho más peligro para, en la región facial, puede hacer más necrosis. ¿Vale? Entonces, bueno, son casos. Pero ¿qué pasa con el vaso fino? El vaso puñetero de la telangiectasia, del eritema facial, del flashing, de la poiquiloderma. Aquí necesito pulsos más cortos. En una poiquiloderma es un reto porque muchas veces hay pigmento y yo trabajaría primero el pigmento utilizando incluso mucha refrigeración, mucho frío y luego ya me viera el vaso, quitar siempre primero lo marrón antes que lo rojo. Entonces, la innovación que supuso el Norlis en cuanto a cortar la duración del pulso, con los pulsos de submilisegundos, pues fue, realmente se notó mucho, sobre todo en esos eritemas faciales, en esas pieles rosaceiformes y en esas poiquilodermas. El que yo pueda trabajar con 0,5 milisegundos, que realmente casi siempre utilizo el de 1,5 que me va muy bien. Y puedo hacer ya este tipo de caritas, la cara de la izquierda, ¿no? Este vaso más delgado. Siempre hay que pensar visualmente lo que quieres tratar, imaginártelo lo que necesitas para coagular una estructura y qué calibre tiene. Entonces veis que para esto puedes hacer dos sesiones pues con pulsos de 2 milisegundos, 1,5 milisegundos, cosa que antes era impensable. Hace púrpura, caso de fragilidad capilar, de pulsos muy cortos, hace una púrpura, pero es más que nada como un chupetón. No es el purpurón de los dye laser, mucho más duraderos, pero bueno, a mí el que aparezca esto yo lo aviso y no pasa nada, y de hecho me parece signo de eficacia. ¿Vale? Aquí vamos a ver un pequeño vídeo. A ver cómo lo puedo pasar. Siguiente. Vale. Habéis visto en ese vídeo cómo ennegrece los capilares. Pero lo guay son estos eritemas faciales, esas rojeces difusas del paciente que tiene mucha vergüenza de que se pone rojo con situaciones y no son rosáceas, sino que son flashing y con el pulso corto yo ahora los puedo hacer. Generalmente van a requerir unas 3 sesiones y yo suelo combinar los diferentes duraciones de pulso, es decir, no lo hago todo con el pulso corto, siempre hago batidas con unos pulsos más largos porque me imagino que abajo hay también vasos un poco más grandes y porque también si densifico la piel, ópticamente los rojos se va a ver menos. ¿Vale? Entonces, bueno, podéis ver pieles con rosácea. Obviamente la rosácea tiene que ser tratada médicamente, pero no es incompatible. No es incompatible. Estos son pacientes míos, eritemas faciales rosáceas. Y, por ejemplo, pues la poiquiloderma. Este caso yo disfruté muchísimo porque este paciente no podía vestirse, no podía, llevaba un pañuelo de seda del dolor que le suponía la luz, le rozaba todo porque era un paciente radiado, aquí veis los puntos de radioterapia. Y bueno, este paciente con 4 sesiones, pues mirad cómo acabó. La piel engrosó y para él le mejoró mucho la calidad de vida. Entonces esto hay que hacerlo con cuidadito, estas pieles hacen mucho chupetón, pero bueno, no pasa nada, el paciente sabe a lo que viene, ¿no? Entonces podéis ver un poco, veis este cuello, por ejemplo, que la paciente ya no se hizo escote, únicamente quería hacerse el cuello, veis cómo hemos conseguido, aquí borrarle, ya esta era la última sesión en que me bajé un poquito más, cómo soy capaz de coagular esas poiquilodermas que a mí me encantan. ¿Vale? ¿Y qué me decís de las manchas en vino de Oporto? Pues eso, ya sabéis que las manchas de vino de Oporto son amartomas y no son bidimensionales, son tridimensionales y hay vasos de diferentes calibres. Por tanto, voy a utilizar diferentes duraciones de pulso y energías para tratarlo y son historias un poco más largas, hay que dejar un poco más de tiempo para que el paciente se recupere, pero bueno, esta paciente con 2 sesiones, fijaos un poco qué mejoría obtuvimos y qué contenta y no siguió más porque, bueno, la destinaron a otro sitio y no vino, pero yo creo que hubiéramos apurado aún un poquito más. ¿Que un dye láser hubiera apurado todavía más? Posiblemente, pero bueno, fijaos, o sea, creo que los resultados magníficos. Este es el post
inmediato. Veis que hace un poco como de púrpura, de chupetón. Vale. Siempre hay que tener en cuenta, lógicamente, que depilamos, que cuando trabajamos en zona de barba vamos a depilar un poco con estos filtros. Ojeras vasculares. Las pigmentadas las podríamos hacer también, pero la ojera vascular se pueden tratar. Yo cuando veo ya vasos azulados no me meto, me da mucho respeto, pero bueno, veis este caso que no es mío, con pulso cortito, cómo mejora, es que es una ojera vascular de manual, o sea, esto no tampoco te lo encuentras tan puro. ¿Y por qué no me hace falta un dye láser? Lo primero porque valen muy caros. Sé que vosotros los de Candela lo vendéis, pero no os lo voy a comprar porque el consumible es muy caro y porque creo que está más indicado para grandes centros y sobre todo para hospitales. Realmente es un sistema muy, muy específico para vascular. Sí que hace otras cosas, cicatrices, etcétera, pero con una plataforma Norlis tan potente y con ese pulso corto no lo necesito. No lo necesito. Y esta púrpura es un poco inadmisible muchas veces, porque hay que trabajar con púrpura para casos de eritema facial. O sea, es que... Bueno, y podemos depilar. ¿Por qué vamos a renunciar a depilar si lo hacen en cualquier sitio? ¿Por qué regalar una indicación que debería ser nuestra? Entonces, a mí me llegan como derma, pues pacientes con patología dermatológica de base, o bien pacientes, por ejemplo, que les ha fallado depilarse en franquicias o en otro sitio, o han tenido malas experiencias, entonces van a buscar un médico o un derma. Entonces, ¿por qué renunciar a depilar? Y os puedo asegurar que la luz pulsada depila. Lo que pasa que tiene un poco de mala prensa, dado que hay luces pulsadas de juguete que pueden costar 6.000 euros o incluso menos en peluquerías y centros de estética. Entonces, claro, es como llamar coche a un Lamborghini o a un de estos de los de 16 años, de antes de 16, o sea, es que no tiene nada que ver, son vehículos los dos, pues que no tienen nada que ver. Entonces la luz pulsada depila y para depilación facial a mí me parece el mejor método. Veis, cuando el pelo es grueso, que voy a obtener mi edema folicular, que esto es un resultado fantástico. Y para mí ya os digo que es de primera elección en el vello facial porque solamente depilo en las caras el pelo fuerte, el pelo gordo, no depilo la pelusa. Y en la cara no me obliga a afeitar, como por ejemplo los diodos, que te obligan a tener la piel súper afeitada. Bueno, cuando afeitamos la cara empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Entonces aquí ves realmente lo que coge y lo que no coge no va a ser depilable con nada. Se trabaja con mucho gel un poco, sobre todo si son fototipos oscuros, y el endpoint va a ser el retorcimiento del pelo, el que se aplaste el pelo, el que se vea de color oscuro. Y bueno, la verdad es que utilizamos en la consulta, más que el HR, que es un filtro de depilación, hay dos filtros de depilación, pues utilizo para facial el VL con pulsos dobles y pulsos únicos y me va muy bien. Y por supuesto tengo el HR para pieles oscuros y el HR normal. El filtro HR va desde el 600 al 950 y el de fototipos oscuros va de 645 a 950. Cuando depilo con IPL, ojo, creo que es la depilación menos delegable. ¿Por qué? Por esa versatilidad. Entonces, tú tienes un poco que ajustar o estar un poco pendiente o confiar en tus técnicos que tengan mucha experiencia. Pero bueno, para ser más seguros y para proteger más la piel, utilizar filtros más largos, aumentar el número de pulsos, poner un pulso doble si el paciente es un poco oscuro, aumentar la duración del pulso. Pero claro, si el pelo ya es muy fino, si alargas el pulso no te va a coger. Pero realmente se depilan muy bien las caras con el IPL y el paciente se va a quejar menos de sobrecrecimientos de estos paradójicos, que a veces la explicación, muchos ya sabéis cuál es, que al final es un terreno abonado para que salga más pelo. O sea, el láser no crea ni la luz pulsada más pelo, pero sí que puede hacer más evidente si empezamos a afeitar, ¿vale? Así que sepáis que con el IPL, si queréis aumentar la oferta de vuestra consulta, podéis depilar y tener muy buenos resultados. O sea, al final siempre te va a coger bien, como veis en esta foto, el pelo bueno, el pelo gordote y el lanugo de cuello va a ir mal. Pero esto es una maravilla, este tipo de pelos es fantástico. ¿Qué más cosas se pueden hacer? Se puede hacer una terapia fotodinámica, porque sabéis que se pueden utilizar muchas fuentes de luz, pues con el filtro PL puedo trabajar porque tiene un 400, incluso con el PR. El IPSE sacó un fotospray, yo la verdad es que no lo he cacharreado mucho,
pero pulverizando la cara cada 5 minutos, unas 10 o 12 veces, es decir, una horita pulverizando al paciente para que se absorba, esto tiene ala, pues al final va a penetrar y al pasar la luz pulsada vas a conseguir mejoría tanto para rejuvenecimiento como para acné. Entonces lo que se hacen son pases de baja energía muy cruzados para activar ese ala. Y bueno, oye, con el filtro azul, ¿por qué no hacer una pasada a nuestros pacientes de acné si no tenemos LED? Esto serviría un poco como unos LED, si no tienes. Entonces es una opción. Yo os digo que no tengo mucha experiencia en esto porque me apaño con otras cosas, pero que, oye, es otra cosa más que hace la máquina. Que quiero invertir un poquito más y quiero sobre todo hacer varices y algunas otras lesiones vasculares, pues hay un neodimio YAG. Es un neodimio YAG majo. Hay neodimio YAG de aislados, no de plataforma, mejores, pero es un neodimio YAG que cumple bastante las expectativas. En mi consulta no hacemos varices porque no me gustan, porque las acabé odiando, odiando las varices porque odiaba el mating, porque creo que son muy complejas, quizás por aquí, salen por allá, pero yo utilizo el neodimio mucho para los puntos rubíes. Pues, tiene un zafiro que comprime para enfriar y luego da bastante energía porque te puede dar hasta 450 julios, con un pulso hasta 60 aproximadamente. No está nada mal. A mí para puntos rubíes, mira, aquí podéis ver un poco que tiene también un software que te dice que según el tamaño del vaso que tú calcules, te va diciendo qué tamaño de spot. Y ves que podemos cambiar el spot hasta 5 milímetros, y eso está muy bien, para un lago venoso más grande, para punto rubí un poquito más pequeño. Yo no lo utilizo para telangiectas faciales, pero tengo compañeros que sí y con mucho éxito, pero a mí no me gustan. Puntos rubis me gusta mucho más hacerlos con neodimio que con luz pulsada, porque con esto no me tengo que preocupar del tamaño del spot, sino que disparo directamente al punto y si el fototipo es oscuro, puedo quemar más con la luz pulsada que con el neodimio, porque la afinidad por la melanina es infinitamente menor. Entonces, veis que hacen mucho edema, se ponen de color negro y posteriormente en las semanas siguientes se resuelven y con una sesión yo he quitado mis puntos de rubí. Y por supuesto los lagos venosos, ese chasquido estupendo cuando pegas un tiro y es que se van con una sesión, o sea, van realmente bien. Aquí son fotos de otros compañeros de varices, bueno, que son capaces de tratar telangiectasias. Las mejores telangiectasias para tratar con este tipo de neodimios siempre van a ser las de este color, las rojas oscuras y las azules. Incluso podrías tratar reticulares, pero las reticulares a veces tienen mala idea y te hacen mating posteriores. Pero para mí, o sea, la típica telangiectasia, cabeza de medusa, roja, fuerte, azulada, van muy bien. También puedes tratar onicomicosis. Yo tengo la suerte o la desgracia de que cuando me llega una uña me llegan más distrofias que onicomicosis. Pero sé que la onicomicosis, como está tan sobretratada, se queda en atención primaria. Entonces, he hecho nada a un par de pacientes y bueno, no es un tratamiento que me emocione, pero a lo que os encante las uñas, que sepáis que lo podéis hacer y no es muy doloroso, ni muchísimo menos. Comparado con dos neodimios duele muchísimo menos y son pasadas múltiples para calentar la uña. Pero para mí, la joya de la corona es esta máquina, o sea, es este cabezal que es el fraccionado no ablativo 1550. Yo estaba acostumbrada a trabajar con un 1540 para tratar esos pacientes de cicatrices que no querían un CO2. Yo he vivido la época del CO2, salieron los no ablativos, este tipo de aparatos que coagulan pero no vaporizan los tejidos. Al coagular los tejidos estimulan otra vez las proteínas de exotérmico, estimulamos la formación de colágeno y elastina y realmente no tienen un post, tienen edema, pero no tienen costra. Y entonces cubrían un vacío, entonces era como o no me hago, o me hago algo muy light o me hago un CO2. No, pues esto está como en medio, es decir, puedes trabajar de manera muy eficaz, puedes penetrar hasta casi 1,2 micras con este tipo de sistemas y puedes ser cañero porque las energías que puedes dar son altas y sobre todo porque puedes dar muchas pasadas. Entonces, esto te abre un mundo que es el mundo de las cicatrices, que a mí es de una de mis pasiones, junto con el rejuvenecimiento. Con el Frax yo puedo trabajar hasta 100 millijoules por zona, por microbin,
o por zona microtérmica, que es como le llaman con ese tipo de tecnología, y puedo trabajar hasta 100 milisegundos, que es mucho, que aquí hay difusión de calor de la buena. Y lo bueno que puedo cambiar los dos parámetros de manera independiente. No es que si subo uno, sube el otro, sino que los puedo cambiar. Y aquí empecé siendo muy cañera y me ha dado muy pocos disgustos este cabezal, pero muy poquitos. Las indicaciones van a ser cicatrices de acné, cicatrices sobre todo las atróficas, y hago de todo, ice pick, roller, postcard, hago todas. Cicatrices quirúrgicas, cuanto antes mejor, estrías, porque no deja de ser una cicatriz, fotoenvejecimiento, elastosis solar, y bueno, he tratado peribucal y periocular, pero reconozco que ahí me quedo con el CO2. Por supuesto, el láser fraccionado no ablativo, el FRAX, lo puedes combinar con el IPL. Aquí no voy a tratarte colores, por eso en una misma sesión puedo hacer las dos cosas. Aquí podéis ver la pantalla de la máquina y realmente únicamente modifico dos cosas, la energía y la duración del pulso. Y luego el número de pases, la máquina me lo sugiere, pero yo hago lo que me da la gana. Y lo que suelo hacer es que doy mucha caña. Con el FRAX soy muy cañera porque la única cosa que me ha pasado y una vez con el FRAX de efecto adverso es cuando he trabajado con, aquí veis en esta imagen negra, que es un poco cómo dispara el FRAX, ¿no? Veis que es un roller que voy pasando por la piel y según voy acortando el tamaño del spot, pero que es lineal, o sea, no es en stamp como el 1540, es en roller, voy pasando y voy haciendo como rodamientos que van dejando esos micropuntitos. Pues el de 4 milímetros, que es más estrecho, tiene los microbins más juntos. Claro, si pongo mucha energía aquí y hago un efecto brocha, en vez de hacer pasadas largas, hago un ida y vuelta continuo, os imagináis una brocha, ¿no? Yendo y volviendo todo el rato, subo mucho calor y ahí puedo hacer ablación y puedo hacer una costra y una cicatriz atrófica. Y eso es lo único que tenéis que saber de realmente de cuidados con el FRAX, porque es una máquina muy segura. Y yo digo que le doy mucha caña, hago muchas pasadas y lo utilizo con crema anestésica, fórmula magistral, y utilizo un Zimmer porque el paciente me lo tolera mejor y me gusta trabajar a tope en cicatrices de acné. Aquí podéis ver un pequeño vídeo de cómo funciona. Entonces, veis que vas con la piel, tiene que estar muy limpia. Aquí no se pone gel. Aquí, de hecho, lo ideal es desengrasar. Le puedes haber hecho primero, si quieres, una luz pulsada, si ves que hay pigmento, que casi siempre hay algo que tratar, y luego vas haciendo pasadas por toda la superficie. Puedes tratar cualquier parte de la superficie corporal, ¿vale? Eso es. Y vas rodando, vas entrecruzando los pases, y cuanto más te aguante, pues mejor. Veis que hacéis código de barras, podéis hacer pericular. En las zonas más laxas va a hacer bastante edema. Y el post de este tipo de tratamientos es eritema y edema. Y a los 2 días la cara la notas súper reseca, porque las microcostras las vas a ir como palpando y se van a ir desprendiendo. Entonces, con una crema cicatrizante, jugosita, no comedogénica, pero sí que sea con bastante contenido en agua, una crema puede ser siliconada si quieres, pero va a ir muy bien. Y lo puedes combinar con un montón de cosas. O sea, yo esto lo he combinado con todo, con cualquier tipo, con meso, ¿veis? Y incluso puedes rellenar cicatrices cuando hayas hecho las sesiones determinadas con este láser, rellenas ya, pues a lo mejor con algún hialurónico. Aquí veis con bueno, es como una especie de microscopio de aumento, un juguetito así que tengo, pues eso, cómo se ven en la piel. Esto no se ve en la cara, este punteado no lo ves. Con una luz indirecta puedes ver un poquito que se insinúa. En el cuerpo sí ves los puntos, en el cuerpo los puedes ver. Y a más pasada, pues eso, pues más trabajo para la piel, es decir, más reparación y cordio más para que genere más colágeno. Y ya está. Entonces vas haciendo pasadas, cruzadas, etcétera. No hay tampoco un problema por solapar mucho, pero nunca hacer ese efecto brocha. Y puedes hacer un tratamiento suave, con poca pasada, con energías cortitas, o sea, bajitas, duraciones de pulso cortas, para hacer un tratamiento en el que tú puedas incorporarte directamente a trabajar. O puedes meterle mucha más caña, que van a tener edema, que pueden trabajar en muchos de ellos, salvo que trabajen muy de cara al público o edematicen mucho, pero puedes
dar, o sea, al principio empezábamos con 40, 50 milijoules. Yo ya estoy dando, ya daba 80, pues ahora ya estoy metiendo casi los 100. O sea, me siento muy segura con esta máquina, ¿vale? Aquí podéis ver el edema posterior. Esta es una foto de Vicent, que estaba por aquí, y le mando un beso, aunque no me está escuchando, pero es un crack también de esta máquina. Y veis un poco, podéis tratar zonas con pelo, porque esto no depila, tranquilamente. Esta diapo tardaba en pasar. Vale. Bueno, podéis trabajar zonas, por ejemplo, yo en pómulos doy mucha caña, que son las cicatrices, y a lo mejor en la zona, por ejemplo, de la frente que les duele más, doy menos, ¿vale? Y podéis ver cómo puedo tratar ese caso mío, que voy tratando cicatrices atróficas, un caso de una elastosis, una fumadora, una paciente mayor, muy severa. Y en esta paciente fue la que yo cometí la quemadura. Aquí podéis ver un poco en el labio una pequeña, al tratar estas realmente grietas más que arrugas, pues he hecho alguna cicatriz atrófica. Es la única vez que me pasó. Pero podéis ver cómo mejora la calidad de la piel en general, el brillo. No va a equivaler ni a una toxina, ni a hacer un blanching en el labio, ni a un CO2, por supuesto. Pero a veces creo que a un CO2 flojito se le parece. Se le parece. En el caso de rejuvenecimiento, pues como lo mezclo con IPL, pues a lo mejor le hago 2, 3 sesiones, pero en cicatrices, que ahora veremos, mirad, fijaos un poco la elastosis solar que tenemos, la mejoría de esta paciente, como esa arruga fina de elastosis de mujer posmenopáusica también y soleada, cómo ha mejorado. Fijaos en un caso de flacidez cutánea pura, aquí es flacidez de pellejo. Este es el posinmediato en la foto de en medio y podéis ver cómo parece que esa piel se ha engrosado y que arruga menos. En estrías, pues lo ideal es que sean recientes. Yo en estrías le puedes meter o no, eso ya va por gustos, el IPL para el color rojo y luego pasarle el Frax. Y es que van muy bien, van de maravilla. A veces las estrías, ojo, se pigmentan. Tienen la melanogénesis activada, veis que la línea todavía está oscura y a veces hacen un poco de pigmentación posinflamatoria, tontorrona, que siempre podrás tratar con cremas o incluso con un peeling, pero las estrías en el posparto van fenomenal. Ya sabéis, crema anestésica media hora antes, de las potentes y a correr. Entonces, las estrías recientes, ya tratar una estría blanca, salvo te mejora lo que es el apergaminamiento, la atrofia, pero el color blanco no te va a cambiar prácticamente nada. Se ponen un poco más rosas, pero nada. Pero veis que cuando están rojas merece la pena hacerlo. Estas estrías de esta paciente eran tremebundas, pues conseguimos mejorarlas. Veis que incluso la piel estaba muy frágil, muy pigmentada y la paciente estaba súper contenta. Y mi día a día pues son mucho las cicatrices, entonces el componente vascular lo voy a manejar con IPL, combino mucho IPL Frax. Cuando están engrosadas utilizo mucho el IPL con corticoide intralesional. Cuando hay atrofia utilizo el fraccionado y a veces también el IPL, y las hipopigmentadas no les hago nada porque no mejoran con nada. Entonces, bueno, veis, es una máquina que se ha diseñado mucho para cicatrices, el 1550, el Frax. Hasta que no aplanes una cicatriz hipertrófica, el color rojo no se va a ir, con lo cual es muy importante utilizar el ajuste para vascular. Hay gente que también utiliza neodimios, por ejemplo, y luego para reestructurar y remodelar yo utilizo el Frax. Mirad, aquí podéis ver en esta imagen que está de Vicent también, cómo se pone un poco las mini costritas de una recién hecha la sesión. Vienen muchas mastopexias con la T. ¿Veis? Este caso, por ejemplo, yo lo abordé con el IPL vascular, infiltré un poquito con corticoide, no, triancinolona diluidita, y luego le pasé el Frax y la verdad es que con 3 sesiones ha mejorado mucho. Mordedura de perro, combiné igualmente el IPL para el rojo y el Frax y con 2 sesiones la paciente estaba muy contenta. Este es un niño pequeño, que no sé cómo conseguimos sujetarlo, pero con 2 sesiones solo, ya la tercera dijo que ya, no, ya estaba muy bien con 2 sesiones, pero veis cómo le mejoró una cicatriz. Lo ideal es, por favor, insistir a los cirujanos, todos los que operéis y todos los que conozcáis gente que operéis, que las cicatrices hay que tratarlas al mes, o sea, no se puede esperar un año. Más cicatrices un poco hipertróficas, una paciente que
al intubarla se le prendió el oxígeno, muy fuerte, o las gafas nasales. Hubo un incendio y bueno, tuvo una retracción, ¿veis? Pues igualmente utilizo la luz pulsada y utilizo el Frax. Y aunque luego ese labio pues es muy difícil de mejorar y es quirúrgico, pues bueno, yo creo que la paciente con 3 sesiones estaba muy contenta. Y las cicatrices de acné, pues que contaros. Aquí tenéis que tener mucha paciencia porque hacemos 4 sesiones generalmente espaciadas un mes y después esperar a que esto vaya rellenando y, por supuesto, complementarlo en casa con un buen retinol, ¿vale? ¿Veis? Pacientes cicatrices con acné, me vais a perdonar si la luz no es igual, pero el tema de la fotografía no es lo nuestro. Cicatrices de acné son casos nuestros, mejoría en la calidad de la piel en general. El paciente nota que requiere menos maquillaje que antes para taparse. O sea, no es tanto que el agujero desaparezca visualmente, del todo, porque si lo busca puede que lo encuentre y lo va a encontrar, pero es una mejoría global y hay que hacer tratamientos panfaciales, dando más caña en las cicatrices, pero hacer caras completas, porque la cara tensa, la cara mejora. Entonces, cicatrices de acné, quemados. Esta paciente, por ejemplo, me contaba que había mejorado la apertura desde el codo, el ángulo del codo, con el láser fraccionado, ¿no? Que le había hecho. Por supuesto, pues eso, cicatrices recientes, o sea, para blanquearlas y mejorar la textura. ¿Se puede hacer el fraccionado no ablativo o un IPL con Roacutan? Pues claro que sí, está más que publicado. Yo trabajo con dosis más bien bajitas porque lo llevan mucho mejor y el paciente tiene más confort, pero yo trabajo a la vez que vienen por acné, ya les trato las cicatrices, hago mis peeling primero para drenar y me meto directamente a hacer las cicatrices desde el principio y consigues pacientes felices rápidamente, aunque el Roacutan sigan con ello mucho más tiempo, ¿vale? Pues pacientes que les mejoras un poco la autoestima. Fijaos este caso, ¿no? Fijaos este caso. Puedo combinar, por supuesto, el fraccionado con el CO2. Yo tengo un core también de candela y esto es una paciente con unas cicatrices profundas, con muchísimo complejo. Entonces trabajo con el CO2 un poco rodeo, incluso hago un poco de stacking con el CO2, lo que son los agujeros, las depresiones, pero hago una pasada general a la vez en el mismo acto con el fraccionado, con crema anestésica y lo llevan perfectamente bien y no tienen unos post peores. Pensar que tú con el CO2 puedes trabajar de muchas maneras. Y el core, por ejemplo, tiene un modo dip que es súper agradecido y trabajas muy seguro y con unos post buenísimos, ¿no? Entonces, bueno, no está perfecta, pero bueno, tras 4 sesiones, pues ella estaba mucho más contenta, la verdad. Fototipos oscuros. Yo trabajo con 15-50 tranquilamente en pieles étnicas. Le mando despigmentantes para Porsi y no lo hago lógicamente en meses de calor, pero ojo, los fototipos claros los hago con el Frax perfectamente en verano, pero un fototipo étnico no, pero se puede hacer 15-50 en verano. Si el paciente es de fiar y no se va a exponer la semana siguiente sobre todo. Entonces, pacientes étnicas. Y este es un caso, por ejemplo, muy chulo, para que veáis que se puede hacer muchas cosas y puedes probar con tu fraccionado en las cosas más insospechadas. Esta es una paciente que le habían rellenado las ojeras, le habían puesto hialuronidasa y había hecho una laxitud cutánea, un sagging que era brutal. Y estaba fea la señora, no era edema, es que era piel. Entonces dije, bueno, voy a ver si te lo consigo retraer con el Frax. Y retrajo, estos son pues tras unas 3 sesiones de Frax. Y esto es una jaimitada que yo ya le he contado en algún foro, que es una jaimitada mía. Es decir, ¿a quién no le ha pasado que con el trigón, con la triacinolona, has tratado una cicatriz hipertrófica y te has pasado una única sesión, pero has hecho atrofia, has hecho blanqueamiento? Entonces, lo que hice, bueno, dije, voy a ver qué pasa con el Frax, le voy a trabajar toda la cicatriz y aquí veis el post inmediato del Frax y le hice 3 sesiones, oye, y conseguir rellenar esa cicatriz y que volviera el pigmento, cosa que me maravilló. Sabemos que este tipo de cicatrices pueden mejorar por sí solas, pero ¿qué me decís del resultado? Y esta es otra jaimitada, este caso de mi paciente, una paciente que le estoy quitando un tatuaje a areolas, pues como iba a venta, como todos los tatuajes, pues se va y se pone ácido, se va a un centro de estos que infiltran ácido para quitar los tatuajes. Imaginaos las úlceras, pues adivinar quién cierra estas úlceras, pues yo con el Frax después.
porque había una atrofia después de haber curado y la verdad es que la paciente mejoró. No he tenido ningún problema en trabajar después de disparar con un Q-switch un tatuaje, pasarle el flash después para mejorar la calidad cutánea. No hay ningún problema. Bueno, siempre me queda algo que no puedo hacer con mi Norlis, eliminar tatuajes, que para eso va a falta un Q-switch, un nano o un pico, y quitar tumores cutáneos, salvo que utilice ese efecto brocha y bueno, me arriesgue, pero realmente no puedo tratar, realmente tengo que tener mucho cuidado si quitar un santelasma o quitar una seborreica, y obviamente nebus intradérmicos, fibromas, etcétera, pero para eso muchos tenéis electrocirugía, la crío, etcétera. Y bueno, y yo luego me compré un C2 que fue el segundo. Y no puedo hacer un rejuvenecimiento ablativa, pero también puedo hacer un TC al 35%. O sea que creo que es más imprescindible una plataforma de ese tipo que incluso un CO2, que para mí fue mi segunda opción. ¿Vale? Pero os voy a dar un truco que os prometí. Aquí tenéis una queratosis seborreica pequeña que yo ya había hecho el IPL y digo, es que no me apetece nada encender el CO2. Pues utilicé la plantillita que viene con la máquina, le puse un poquito de gel y disparé 3 veces, taca, 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 con energías muy altas y pasé una gasa y la epidermolisis hizo que se me fuera la seborreica. Es decir, que si alguna vez es una seborreica y no queréis encender o utilizar el ablativo, pues que sepáis que estas cosillas se pueden hacer y os acordáis de mí. Así que resumiendo, para mí la luz pulsada debe ser la primera inversión en una clínica privada, es por la versatilidad, porque cubre grandes superficies en mucho tiempo, porque trata más de un cromóforo, porque si únicamente tengo dinero para comprarme los 2 cabezales, la puedo ampliar y comprarme el flash, comprarme el neodimio. Es muy robusta si cuidas los filtros, o sea, no he tenido realmente problemas de averías con Norlis. La amorticé en el primer año y cubre más del 50% de las demandas de mi consulta, o sea, creo que es lo que más me ha hecho facturar, o sea, es la más rentable. Y elegí esta realmente porque, por la bondad de añadirme un flash, porque ya la conocía y conseguía cosas muy chulas, y por los pulsos cortos. Creo que es una herramienta muy eficaz, es muy segura, requiere una curva de aprendizaje, pero tenéis un software preconfigurado para los que no sabéis y ya iréis aprendiendo, porque realmente esto es hacer, esto es experiencia, por mucho que te cuenten, tienes que hacer tus pacientes. Y cuando yo me la compré, pues la verdad es que me sentía como cuando vienen los Reyes Magos, o sea, más feliz que una perdiz. O sea, me encanta y creo que os ha transmitido mi entusiasmo por mi profesión y por esta máquina. Así que muchísimas gracias a todos. Aquí tenéis mi página web, mi correo y el Instagram. Así que, bueno, espero no haberos aburrido y espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Paloma. Yo creo que, bueno, ya no solo que lo haces con una pasión impresionante, sino pues también un poco ver los maravillosos resultados que pues muchas veces nos quedamos solamente en la parte estética, pero tú has presentado unos resultados que, bueno, que le cambian la vida a muchos pacientes, ¿no? O sea, todo el tema de las cicatrices, la verdad es que son cosas que acomplejan mucho y, bueno, darte la enhorabuena. Muchas Vamos a gracias. empezar con la sesión de preguntas y bueno, de momento tenemos 2 preguntas, esperamos a ver si se anima un poquito más la gente, pero bueno, vamos viendo estas. La primera pregunta es en cuanto a los puntos rubí. Ujú. Preguntan que si los haces con neodimio, si también utilizas la plantilla al igual que harías con el PR o los haces sin plantilla. No, no, sin plantilla, sin plantilla. Adecuo un poco también el tamaño del spot, pero sin plantilla y doy mucha caña. Hay veces que te va a pasar cuando tengas un punto rubí con poco cromóforo, es cierto que el neodimio a veces no te coge. Entonces ahí me paso a lo mejor, porque a veces tienes un paciente de ese tipo, ahí me paso a lo mejor al PR con plantilla. Pero ojo con la luz pulsada en fototipos oscuros para puntos rubíes, porque a veces estás quemando más de lo que procede y el paciente se enfada. O sea, pero el neodimio sin plantilla, por supuesto. Hmm. Vale, luego nos comentan, bueno, pues todo lo que tenéis de webinar también es un poco, pues, para qué equipo te comprarías primero, si puedes comentar un poco los precios que cobras. Bueno, esa pregunta es como muy depende, muy personal, pero bueno, Sí, un poco pero así a grandes rasgos, o sea. pero la persona que me lo hace la conozco y la quiero, pues la voy a contestar. Pero vamos, a ver. Lo- Mira, yo creo que uno debe de cobrar bien lo que hace muy bien, en lo que es experto, y cobrar, y sobre todo, y también, y bajar los precios si no vas a conseguir tan buen resultado ni eres tan experto. Entonces, yo no cobro IPLs, yo lo que hago es que al paciente utilizo el IPL, le combino cosas, a veces cojo el CO2 y remato, o sea, digamos que yo cobro mis manos.
Ujú, y lo que es un rejuvenecimiento de una cara completa. ¿Qué puedo cobrar por una mm, sesión? 270 euros. Luego puedo hacer bonos de 2 o de 3, ¿sabes? Pero suelo cobrar eso por una sesión de IPL. Los habrá más baratos y los habrá más caros, pero yo creo que un IPL hay que cobrarlo bien, pero porque estás consiguiendo muchos resultados con esta ujú. máquina en pocas sesiones. Si le tienes que dar 5 sesiones, no le cobres tanto. Entonces puedes cobrar por objetivos, ¿vale? Por Pero resultados, sí. claro, claro, por resultados. Eso Vale, es. tenemos otra pregunta que dice, ¿puede usar IPL para depilar caras si la paciente tiene melasma? Vale, muy buena pregunta. Yo primero quitaría el melasma, por supuesto. Entonces tú le haces un peeling con retinoico, hidroquinona, fantástico, o el peeling que tú utilices y luego métete a depilar. ¿Por qué? Porque al final la vas a quemar el melasma. Va a haber una pigmentación posinflamatoria y encima Ujú. tú, al ver eso todo tan marrón, vas a bajar las energías y vas a hacer una depilación ineficaz. Entonces, olvídate. Primero el melasma, siempre. Vale, de acuerdo. En el otro chat tenemos, bueno, primero una felicitación por parte del doctor Boixeda, ¿vale? Bueno, Todo muy claro muchas y que gracias. felicidades. Y luego tenemos dos preguntas. La primera es si se puede usar en lesiones vasculares por liposucción. Vale, a ver, digamos, lesiones vasculares o cicatrices post-liposucción. Porque, por ejemplo, una de las cosas que también vienen son las cicatrices atróficas de la cánula, porque se hunden y se pigmentan, lo utilizo. Pero lesiones vasculares, no sé a qué se refiere realmente, si es un aumento de vasos o varices que hayan aparecido de nuevo, no lo sé, pero desde luego que las cicatrices de la poslipo y post cirugía del linfedema, hombre, que vienen, claro que sí. Van bien, Vale. ¿eh? Ujú. Si la persona que ha hecho la pregunta nos puede aclarar un poquito para saber un poco mejor a qué se refiere y si no, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta pone que qué parámetros has usado para la queratosis seborreica. Para la queratosis seborreica utilicé, ojo, el PR, que es el filtro más corto. Puedo utilizar el PL, pero yo es que no lo saco, por no sacarlo, el PR, Sí, ¿vale? más cómodo. Eso es. Utilicé el 14 milisegundos, 14 julios, que lo utilizo muchísimo, incluso 15-15 y tres seguidos, pam, 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 ya está. Y eso sí, limitándote a A la la zona. plantilla a la diana, eso es. Ujú, de acuerdo. Bueno, a ver si entran más preguntas. Bueno, pues a ver, aquí. Pacientes con rosácea, ¿cuántas sesiones se recomienda para un eritema persistente? Vale. Yo en rosácea, si no me mejoran con 3 sesiones, tiro la toalla. Lo normal es que haga 3 sesiones y luego le haga una sesión a lo mejor cada 6 meses, un año. Siempre tienes que pensar que en la época del láser es como la del curso escolar. Entonces, se han empezado, ¿por qué no hacerle una en marzo? Pero hago 3 seguidas y a lo mejor al año siguiente le hago una suelta. Va muy bien. Lo único que va mal es cuando tienes ese rojo del folículo, es decir, ese rojo folicular muy típico, ese no va tan bien, pero el Ujú, tema difuso y el flashing va brutal. Y si lo vale, combinas con ivermectina, mejor. vale. Nos comenta la persona que ha hecho la pregunta de la liposucción que las lesiones poslipos son por falta de circulación, no son venas, pero que lo parecen. No, no he hecho ningún caso. No, no. Lo que más me han venido son los canulazos, pero no, no lo he hecho. Vale. Sí que he Bueno. hecho, por ejemplo, las poiquilodermas de los Ujú, lifting. Es decir, la cicatriz del lifting, que muchas veces sí. tiene una poiquiloderma del tirón, de que está la piel Mm, más delgada y van bien. Bueno, es que la ujú. poiquiloderma va muy bien, si lo sabes hacer. O sea, al final con cuidado va muy bien. Pero no he tenido ese Ese caso. tipo de casos, bueno. No, Otra pregunta, ¿se puede hacer IPL y FRAX al mismo tiempo? claro, pero en la misma sesión va a tener más edema, va a tener las costritas del IPL, si hay pigmento, junto con el edema del FRAS, bueno, pues le puedes cascar un poco de diprogenta o 3 días de prednisona si ves que va a reaccionar mucho, Ujú, pero claro que sí. De hecho, es raro las pacientes de marcas de acné que no les hago algún IPL antes, o sea, en la misma sesión, pero justamente antes. Es muy ujú. raro.
Es muy raro porque también hay cicatrices rojas, entonces mejoran, densifican, siempre hay manchitas, hay mucha pigmentación posinflamatoria y es raro que no lo haga. En las 2 primeras sesiones, pero suelo hacer 4 de cicatrices. De cicatrices y 2 con IPL combinadas. Sí, y a lo mejor si tienen días libres, una de esas 4 sesiones les meto un CO2. Un CO2 en modo dip, le meto el core en modo dip, que se lleva muy bien y es un avance más. Bueno, y para que quede claro, que nos puedes explicar qué sería primero, si el IPL o el FRAX. No, primero el IPL. Es que luego con el edema del FRAX ya se te emborrochina mucho. Se pierde el cromóforo, sí. Se pierde el cromóforo. Sí, el IPL primero. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta más. Acaba de entrar una. Sí. Si haces prueba de láser en los pacientes, ¿cómo detectar al principio, al disparar, si estamos aplicando mucha energía? Un poco los signos clínicos a la hora de evaluar la energía que hemos seleccionado. Vale. Bueno, cuando uno lleva mucho tiempo, la verdad es que ya vas un poco como los Miura así. Pero si hay una zona que creo que merece la pena hacer las pruebas, es el escote. Y, por ejemplo, y un mes sería, obviamente, octubre, que hay restos de color. Y en depilación, siempre, casi siempre hacemos pruebas, porque es algo como lo del ego, prefiero que el paciente tenga toda la seguridad del mundo. Entonces, ¿qué busco? ¿Qué endpoint? ¿Cómo ver si me he pasado? Realmente vas a ver que no solamente tu léntigo se ha puesto grisáceo, vas a ver que el cuarzo se te ha marcado. Aunque hay pieles muy reactivas que el cuarzo se marca porque enrojece muchísimo, como si fuera no sé, como un dermografismo casi, pero vas a ver que se te está marcando la forma del cuarzo. ¿Cómo puedes hacer la prueba con un spot grande? Que quizás sería una de las cosas que le puedes achacar a la máquina. Pues puedes utilizar un depresor lingual, que yo lo utilizo para todo, y haces la prueba más chiquita. ¿Vale? Y los escotes, sí, los escotes tienes que tener mucho cuidado. Hasta Navidades, incluso hay que tener mucho cuidado en los fototipos 3, 4, ¿vale? Los 4. Sí, ahí. Vale, pues te dan las gracias por uno de los chats y por el otro de los chats también, pues que ya han comprado unos RIS, también se siente como niña con juguete nuevo y bueno, que te mandan saludos desde México. ¡Ah, qué bien! Un beso para allá, Sí. espero que estéis bien. Muy bien. Bueno, pues en principio no tenemos ninguna pregunta más. Yo creo que, bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora, pero creo que como era tan interesante no creo que haya preocupado a nadie. Reiterarte, Paloma, las gracias. Creo que la presentación es excelente y muchísimas gracias por compartir el conocimiento con el resto de clientes o de potenciales clientes que podamos tener, que siempre beneficia y siempre ayuda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y de verdad cuidaos mucho y a mis compañeros pues médicos, eso, pues cuidaos y que podáis seguir trabajando. Un beso para todos.